no estuvo y lo extrañamos la semana pasada porque no tuvimos programa nosotros, estuvimos fuera, pero hoy ya está con nosotros y me da muchísimo gusto el que estés con nosotros, mi querido Alejandro. Te abrazo y lo que vamos a hablar contigo el día de hoy, pues es importantísimo porque, pues es verdad, ya haciendo como estos ejercicios fríos de irnos acostumbrando a la nueva realidad, ya sin AMLO, ya sin López Obrador, yo te puedo decir que de mi lucha social, ha habido muchas convocatorias, por supuesto la convocatoria universitaria, la convocatoria de la defensa de la universidad pública. Es una lucha que nos llevó muchísimo, incluso en el sexenio de Peña Nieto salimos para defender el Politécnico Nacional. Y mucha lucha de esa. Por supuesto, la anti-Peña Nieto, la del Yoso 132, la de Ayotzinapa, la del Magisterio, pero la principal convocatoria a llenar el Zócalo ha sido principalmente desde la lucha de la Convención Nacional Democrática hasta los informes de gobierno que se han dado ahí los 1 de diciembre con López Obrador. De tal forma que si tú quitas el elemento López Obrador en toda la historia en la que he estado convocado al Zócalo, pues va a ser muy triste y es algo como melancólico el que por primera vez ya no sea quien convoque López Obrador, y de hecho ya no va a haber ninguna convocatoria más que la del grito que ha dicho el presidente, ¿no? Pero que es, por decirlo así, una ceremonia ya histórica, ¿no? Que se hace año con año. En el sentido de la lucha política, de la lucha social, de la lucha por un proyecto de nación, ya no hay una convocatoria, jamás vamos a tener ya una convocatoria hecha por López Obrador, ahora va a ser por Claudia Sheinbaum, y me parece que es una convocatoria por Claudia, pero también es una convocatoria por nosotros mismos, por lo que hemos aprendido con López Obrador de la lucha, y entonces es una convocatoria que también va mucho hacia lo que nosotros tenemos que hacer. Y a lo mejor dice, ¿a poco el ir a una convocatoria es importante? Me parece que sí. En tiempos de que hay una gran disputa por la patria entre las 30 familias, la oligarquía, el crimen organizado de Estados Unidos y el pueblo, es contundente, importante y protagonista el que estemos presentes, a lo mejor muchos no físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Cómo ves esta convocatoria? La primera sin López Obrador, una movilización a la que está llamando la que ya dirige y tiene el bastón del mando desde hace algunas semanas y meses del proceso de transformación y quien ha prometido construir el segundo piso de la transformación. ¿Cómo lo ves, mi querido Alejandro? Pues así es, querido Jonathan. Estamos convocados este viernes 1 de marzo al Zócalo Democrático de la Ciudad de México, ese Zócalo que ha visto durante tantas décadas, ha sido testigo de la lucha social del pueblo de México, como tú lo dices, con Andrés Manuel López Obrador al frente del proceso de transformación del Movimiento de Regeneración Nacional, desde que él en su momento pues es desaforado, cuando todavía era jefe de gobierno de la Ciudad de México, posteriormente cuando compite por primera vez a la presidencia de la República, incluso si nos vamos a los éxodos por la democracia que hizo el presidente López Obrador, pues desde ahí era testigo este espacio de las grandes movilizaciones que hacía el presidente cuando se encontraba aún en Tabasco. Pero es un Zócalo que pues ha visto la lucha del pueblo de México desde los años 60 con el movimiento estudiantil de 1968 y es posible. Ya ha habido momentos de la historia de México en donde ese Zócalo se ha visto lleno, movilizado por el pueblo de México, incluso cuando el general Lázaro Cárdenas impulsó una política nacionalista revolucionaria de defensa de la soberanía de México, cuando, por ejemplo, se da la nacionalización del petróleo, de la industria petrolera, pues también era una acción que estaba precisamente sostenida por esas grandes movilizaciones que se dieron en el Zócalo capitalino, de las organizaciones sindicales, había obreros, campesinos que llegaron desde distintas partes del país para acompañar ese proceso revolucionario y de estas determinadas acciones que el general Lázaro Cárdenas estaba poniendo en marcha. Entonces, ha sido un espacio natural de lucha del pueblo de México hasta hace muy poco tiempo. Tuvimos hace unos días la marcha del bloque conservador, que incluso también refleja los momentos de transformación que está viviendo el país y de esplendor democrático que vive nuestra patria, gracias también
a su vez a la llegada de la Cuarta Transformación. Pero como bien lo dices, esta va a ser la primera movilización en la que del lado de la Cuarta Transformación el presidente López Obrador no va a ser el convocante ni va a ser el que acuda a esta gran movilización nacional, porque no va a ser solo de la Ciudad de México y Estado de México, sino que muchos estados del país ya se están movilizando en estos momentos. Yo tengo compañeros de Sonora que precisamente hace unas horas ya salieron en su camión, ya se montaron en su camión allá desde Hermosillo para salir por vía terrestre hacia la Ciudad de México. Entonces emociona mucho, la verdad es que el pensar que desde distintas partes del país en este momento ya hay muchas compañeras y compañeros, hombres y mujeres, jóvenes, adultos mayores que están saliendo a una convocatoria que no se reduce al inicio de la campaña electoral del 2024, y eso es importante decirlo. No es un acarreo como quisiera hacerlo para hacer la oposición por el simple hecho del inicio del proceso electoral, en este caso de la campaña presidencial, sino que es una convocatoria de la historia, es un llamado que nos hace la historia a defender lo que hemos construido a lo largo de estos 6 años, desde el triunfo en 2018 del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un llamado a defender lo que hemos construido, lo que hemos logrado, los avances democráticos en conquistas de derechos sociales que nos había arrebatado el neoliberalismo y muchos otros que incluso por primera vez estamos viendo aparecer y estamos viendo ser posibles en nuestra patria, como lo es, por supuesto, el derecho a tener una pensión para los adultos mayores, universal, sin condiciones, el derecho a tener una pensión para las personas con discapacidad, el derecho ya a tener acceso a una beca para las y los más jóvenes, el acceso a tener seguridad social que cada vez se está haciendo más realidad para nuestra generación, que fue la más afectada por las políticas del neoliberalismo, y todo eso que ha sido el primer piso del proceso de transformación, las bases que ya ha sentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora pues estamos también convocados a un reto mucho mayor, que es justamente garantizar la consolidación de este proceso y la continuidad de un movimiento que ha tenido como referente histórico al presidente, quien él mismo se ha planteado el no ser un cacique, ni ser ni siquiera una especie de líder moral que esté en las sombras dictando una línea, sino que se ha planteado dar un paso a un lado para que ese movimiento que ha sido producto de la lucha, del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, precisamente no dependa de una sola persona, sino que esté en manos de todo el pueblo de México. Eso es a lo que estamos convocados, a la profundización del proyecto de transformación, a que siga siendo el pueblo de México quienes marquen la agenda, quienes marquen las diferentes acciones que desde este segundo piso de la transformación se necesitan, y estoy seguro que se van a lograr, se van a conquistar, no solamente con el triunfo que va a tener la doctora Claudia Sheinbaum el 2 de junio, el domingo 2 de junio en la elección, sino en la defensa de cada acción, cada proyecto, cada programa que desde el gobierno federal y por supuesto desde los gobiernos locales que conquiste la 4T, pues vamos a estar impulsando durante los próximos 6 años. Entonces a eso es a lo que estamos convocados, y como te digo, claro que emociona mucho este viernes el estar convocados todas y todos al Zócalo Democrático de la ciudad. Sin duda, mi querido Alejandro. Hay además otro tema que es importante, que es las agendas que se van delineando al arrancar estas campañas electorales. Y mira, la realidad es que es algo penoso, pero entendible, que en esta coyuntura estemos hablando de agendas y de cuestiones de estas y no podamos ver ninguna propuesta o ningún proyecto de parte de la derecha. O sea, sabemos que su proyecto es lo que nos jodió en 30 y tantos años, casi 40 años, 4 décadas, ¿no? Pero que ahora dijeran, bueno, vamos a tratar de meter ahí algo, de dar algún proyecto, de dar alguna propuesta, pues no lo hay. Lo que estamos viendo que se ha marcado la agenda y que además vislumbra que pueda ser o adelanta que pueda ser una campaña muy sucia. Con los datos que tenemos, estamos hablando de que al menos en vísperas del inicio de la campaña no ha habido una guerra tan sucia, con tanto presupuesto. No hay un referente latinoamericano de lo que estamos viendo previo al inicio de las campañas electorales, que podría ser un preámbulo de lo que vamos a ver
ya en las campañas electorales. Entonces, no es, por supuesto, para nada un signo alentador. De tal manera que lo que estaremos viendo en la próxima campaña que inicia ya este viernes es justamente lo que tú decías, que es importante, es el defender lo que se ha logrado para lograr seguir edificando este segundo piso de la transformación. Y del otro lado, la guerra sucia, en un contexto de que ya antes de que empezara la campaña se desató una guerra tremenda que no tiene paradigma en América Latina. ¿Cómo vislumbras tú las agendas con las que se arrancan estas campañas y qué piensas tú o adelantas que va a ser la campaña electoral a partir del viernes y hasta el 29 de mayo? Bueno, como tú bien lo dices, hasta el momento no ha habido como tal una agenda del lado de la oposición, más allá de esta guerra sucia, no ha habido más que el intento desesperado de disfrazarse de algo que no son, incluso con algunas propuestas que seguramente vamos a ver en la campaña de Xóchitl Gálvez. Hay que recordar que a partir de este viernes 1 de marzo, las dos candidatas van a poder hacer propuestas concretas. La doctora Claudia Sheinbaum va a poder establecer lo que se ha construido a partir del proyecto de Nación 2024-2030 que se ha construido desde hace muchos meses, incluso antes de la definición de la candidatura de Morena. Ha sido un proceso colectivo que se ha impulsado en las calles, en las plazas públicas, para escuchar al pueblo de México y para que fuera precisamente la gente la que determinara en cada uno de los sectores del país, en cada una de las áreas del gobierno, qué programas, qué proyectos son los que deben de impulsarse hacia este segundo piso de la transformación, y esto es buena parte de lo que se va a recoger para presentarlo como propuestas de campaña del lado de la Cuarta Transformación. Del lado de Xóchitl Gálvez y de este bloque del PRI-PAN-PRD, no va a haber más de lo mismo, no, más que de lo mismo que hemos estado escuchando en los últimos meses, que es un intento por disfrazarse de algo que no son, como un proyecto simulado progresista, ¿no? En donde sí coquetean con los derechos de la comunidad LGBT, en donde se dicen feministas, en donde ahora se dicen incluso hasta a favor de las pensiones para los grupos vulnerables, pero que les crea quien no los conozca, porque realmente son ellos. Es este mismo grupo, es este mismo proyecto en el que durante décadas desmanteló precisamente todos esos derechos en nuestro país. Entonces, pues ahí es muy importante dirigir este mensaje a los más jóvenes, porque seguramente quienes ya han vivido durante muchos años, como tú lo decías hace unos momentos en tu monólogo, adultos mayores que padecieron el neoliberalismo, la llegada de todo este sistema a nuestro país, pues seguramente ya nadie le cree a Xóchitl Gálvez, pero es muy importante hacer memoria para que entre los más jóvenes se pueda conocer precisamente que este grupo es el mismo que ha dejado a nuestro país en la desgracia en la que lo recibimos en el año 2018. Por eso esta campaña pues está destinada al fracaso y la tiene a Xóchitl Gálvez en los números en los que ahora la tiene. Yo creo que se va a mantener esa tendencia a lo largo de la campaña. Vamos a seguir viendo la misma agenda, las mismas propuestas, y como bien lo dices, va a ser de manera extraordinaria la campaña y el momento en el que habrá una guerra sucia que no se había visto en ninguna parte del mundo, por lo que puede representar también el modelo de la Cuarta Transformación, el modelo mexicano de un proceso de transformación social y de bienestar para las mayorías, que no se ha visto en ninguna parte del mundo. En este caso, claro que ha habido otros procesos de transformación en América Latina después de la caída de la Unión Soviética en los 90, pero no ha habido en América Latina un proceso de transformación que pueda consolidarse más allá de los liderazgos que en su momento llevaron al poder a estos movimientos sociales, como lo llegó a hacer en su momento pues en Ecuador, como está sucediendo en Argentina, como sucedió también en Brasil, que afortunadamente ha vuelto Lula, pero ha habido una gran dependencia a los liderazgos, y en este momento México puede representar un nuevo modelo de bienestar en el que pues sea más allá de un dirigente, todo un movimiento el que logre la continuidad de este proyecto de nuestro país. Y claro que por eso pues representa una amenaza muy grande para esos intereses de México y de todo el mundo que pretenden conservar este sistema económico de privilegios, de desigualdades,
y por supuesto que van a hacer todo lo posible por impedir el triunfo de la transformación por todos los medios posibles el próximo domingo 2 de junio. Ya lo adelantaba hoy el presidente de la República en su mañanera. Claro que incluso podemos esperar actos de violencia, un intento de desestabilización, como lo están tratando de pues instalar en la narrativa de los grandes medios de comunicación en estos días, de que hay una amenaza del crimen organizado en las elecciones. Van a tratar de hacer de todo, pero yo estoy seguro que el pueblo va a resistir y va a salir a defender esa enorme voluntad de participación que va a haber para garantizar la continuidad del proyecto de transformación. Ahora, quisiera preguntarte, Alejandro, con respecto a qué esperar de lo que va a anunciar Claudia en el Zócalo. Me gusta el Zócalo, como le dices, el Zócalo democrático de la Ciudad de México. Ella ha estado en entrevistas en estos días a medios hegemónicos y hablaba incluso en alguna de ellas de más de 100 puntos, como lo hizo el propio presidente López Obrador en 2018. ¿Qué esperar de estos puntos? ¿Te emociona? Porque yo decía hace unos días que a mí me emociona muchísimo el que ahora estemos pensando en qué otros derechos vamos a lograr, qué otros derechos vamos a otorgar, qué otros vamos a recuperar, qué vamos a seguir construyendo, porque pues realmente las bases que se están poniendo en este sexenio y que se lograron con López Obrador nos da para seguir soñando y seguir soñando lo que nunca imaginamos que íbamos a poder lograr hacer en este país. Depende mucho de muchos factores, por supuesto, pero en el punto de la decisión del proyecto, ¿qué estás esperando de lo que anuncie Claudia? Porque además hay algo que dijo Claudia ayer que me gustó muchísimo y que se lo comentaba aquí a todos, a la familia de Sin Censura, mis resentidas y resentidos. Y les decía, miren, Claudia la veo tan presidencial que en una entrevista, no sé si a Ciro o a Dóriga le dijo, yo ya sé lo que una de las primeras decisiones que voy a tomar llegando a la presidencia. La primera ya la tengo, ya sé qué es lo que voy a hacer. Entonces eso me llena de mucha emoción, ¿no? Porque antes decías, híjole, qué receta, ¿no? De los neoliberales, qué nos van a privatizar, en qué nos van a joder, qué nos van a quitar. Y ahora es todo lo contrario. O sea, estamos en un momento impresionante del país. Me gusta lo que estás haciendo, el análisis geopolítico de lo que representaría México en el concierto de las naciones. Y además, si tú ves el respaldo popular, hablaba yo de las eras hoy, 77%, casi 8 de cada 10 mexicanos, es algo que tampoco se vio o se ha visto en procesos de esta magnitud en América Latina. O sea, sí ha habido respaldo popular, pero 8 de cada 10 personas apoyando un proyecto político social. Híjole, la verdad es que es algo inédito. Estamos ante algo verdaderamente emocionante. ¿Qué esperas? Y si te emociona o no lo que la candidata Claudia Sheinbaum vaya a anunciar el próximo viernes. ¿Cómo ves? Sí, no, absolutamente. De hecho, yo creo que no solo va a ser un proceso, como ya decíamos, histórico, sino lo que puede representar para el futuro del país, de la cuarta transformación. Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum tiene muy claro lo que va a implementar en nuestro país. Ella ya ha venido hablando de la visión que tiene de país, de la visión que tiene del proyecto de la cuarta transformación. El enorme reto que tenemos es que lo tenemos que hacer bien y lo tenemos que hacer rápido, porque a diferencia de otros momentos de la historia de México y del mundo, pues estamos viviendo una coyuntura internacional también compleja y además tenemos por otro lado la amenaza de la emergencia climática, que hoy en día no solamente representa el hecho de que haga más calor o haga más frío, sino que también los efectos de esta emergencia climática están representando una amenaza para los que menos tienen, porque, como sabemos, pues los efectos que ha tenido el neoliberalismo y el propio sistema capitalista en el mundo, pues nos han dejado un modelo en el que los más afectados, los que primero van a sentir los efectos de esta emergencia climática, como lo estamos viendo en este momento, la sequía, que afecta directamente a la seguridad alimentaria de los países, la crisis hídrica, que por supuesto afecta el abastecimiento de agua, principalmente en las zonas urbanas de nuestro país, pues ya se está viendo cómo afecta principalmente a los más pobres. Entonces, esta es una herencia que nos dejó el neoliberalismo, y yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum va a tener un reto muy grande. Por eso es necesario que se acompañe este segundo piso de la transformación
con una serie de esfuerzos en todas las áreas de gobierno y en los 3 niveles y órdenes del Estado para que pueda darse una transformación radical. Y esto no quiere decir hacer cosas improvisadas, hacer todo con violencia, hacerlo bruscamente. El hecho de que planteemos una transformación radical quiere decir que vayamos a la raíz de los problemas y de las crisis que nos ha heredado el neoliberalismo, que no maquillemos solamente pues con soluciones paliativas, tal vez a muchas de estas crisis, sino que vayamos al origen de lo que hoy tiene al mundo en una emergencia climática y de lo que hoy tiene a muchas de las personas en las comunidades en una situación de violencia, por ejemplo, como lo hemos estado planteando, para poder atender esta que sigue siendo la principal preocupación de las mexicanas y los mexicanos, el tema de la violencia. Hay que ir a la raíz de lo que origina la violencia. Y si nos vamos más allá, pues a la raíz de lo que ha originado el narcotráfico en México, que para eso nos tenemos que remontar a los años 50, 60, 70, en donde incluso por intervención del gobierno de los Estados Unidos se crearon grupos delictivos en México que permitieran el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y que de la misma forma pudieran controlar los territorios en nuestro país para evitar diferentes tipos de organización social y comunitaria, principalmente en la zona sur del país, en la zona del Pacífico, que es una zona estratégica no solamente para México, sino para todo el hemisferio, que tiene una conexión muy importante hoy en día también entre China y Estados Unidos. Hay muchos intereses económicos en México y yo creo que para poder resolverlos, como ya decía, es necesario ir a la raíz, a los intereses que en su momento detonaron todos estos procesos de violencia en algunas regiones de nuestro país y que para poder pacificar por completo a nuestra patria, para poder garantizar el bienestar de todos los mexicanos y para poder también asegurar una mejor relación con la naturaleza hacia el futuro, para que podamos también garantizar el bienestar de las próximas generaciones y heredarles, como ya decía, una mejor relación con el medio ambiente mucho más sustentable. Estoy seguro que con la guía de la doctora Claudia Sheinbaum en la presidencia, desde el primer momento se van a empezar a implementar proyectos que sean mucho más sustentables y pues tiene que ser el mismo pueblo de México el que tiene que marcar la agenda, el que tiene que tener una activación permanente en las calles, como ya decía, para poder enfrentar a esos intereses a los que la doctora Claudia Sheinbaum en su momento, por supuesto que también se va a estar confrontando, ¿no? Entonces, como bien lo decías tú el día de ayer, no solamente vamos a una fiesta por la democracia, sino a una disputa por el futuro del país, querido Jonathan. Pues mi querido Alejandro, te agradezco como cada miércoles el que nos brindes estos minutos de reflexión, de análisis y de información siempre tan importantes e interesantes. Te abrazo, mi querido Alejandro. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Gracias, querido Jonathan. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Alejandro Torres, como siempre es un gusto tenerlo acá en este espacio en Sin Censura, en Resentidos. Pues el tiempo se nos terminó. Yo les agradezco con todo el corazón que se haya quedado con nosotros. Y mañana vamos a tener un programa, como siempre, a las 3 de la tarde es la cita.